Bienvenidos a desafiar juntos la complejidad del cálculo. Para resolver cualquier tipo de límite, el primer paso consiste en reemplazar la tendencia. En este caso, la tendencia de x es 2. Entonces reemplazamos en la función en todo lugar donde hay x por 2. Y realizamos las operaciones correspondientes para verificar si existe indeterminación o no. En el numerador tendríamos 3 por 2, que es 6, más 2 es 8, y la raíz cúbica de eso es 2. Menos, en la segunda raíz, 2 más 2 es 4, y la raíz cuadrada de eso es 2. Y abajo 2 menos 2 nos da 0. Finalmente, identificamos que nos queda 0 sobre 0, que es una indeterminación, lo cual implica que hay que resolver el límite utilizando algún procedimiento específico. Y en este caso vamos a resolver este límite que cuenta con dos raíces de diferente índice en un mismo lugar. Ambas están en el numerador. Y lo vamos a hacer utilizando el método de racionalización. Para ello tenemos que recordar dos cosas importantes. Cuando son raíces cuadradas tenemos que recordarnos lo que es la diferencia de cuadrados, que especifica que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b. Eso para la raíz cuadrada. Y para la raíz cúbica, lógicamente, tenemos que recordar lo que es la diferencia de cubos, que se factoriza también en dos paréntesis, pero de la siguiente manera. A menos b en el primero y en el segundo va la primera variable al cuadrado, más el producto de la primera por la segunda, y más la segunda variable al cuadrado. Si analizamos este detalle de la diferencia de cuadrados y la diferencia de cubos, podemos ver que si queremos conseguir una diferencia de cuadrados, tenemos que multiplicar al término a menos b por otro término similar, a más b, con signo cambiado. A ese término se denomina conjugado y solamente es válido cuando hay raíz cuadrada, debido a que se consigue una diferencia de cuadrados. En cambio, si tenemos una raíz cúbica, ya el segundo término que tenemos que aumentar para multiplicar al término a menos b no es simplemente lo mismo con signo cambiado, sino es una expresión trinómica expresada de esa manera. Y de forma similar se debería proceder en caso de que existiera raíz cuarta, quinta, sexta, etcétera, dependiendo de su presencia en el límite y dependiendo si se utiliza el procedimiento de racionalización. Entonces vamos a utilizar este procedimiento. En este caso, debido a que ambas raíces se encuentran en el mismo lugar, lo que vamos a hacer es racionalizar una a la vez. Y teniendo en cuenta que el procedimiento es conmutativo, o sea que no le afecta el orden, podemos racionalizar primero en función de la raíz cuadrada y luego en función de la raíz cúbica o al revés, y el resultado debería darnos exactamente lo mismo. Basado en ese criterio, lo que vamos a hacer primero es eliminar la raíz cuadrada. Para ello, afectamos tanto al numerador como al denominador por el mismo término con signo cambiado, lo que se denomina conjugado. Y realizamos las implicaciones correspondientes, teniendo en cuenta que ahora en el numerador tenemos dos expresiones exactamente iguales y de signos contrarios, lo cual se clasifica como una diferencia de cuadrados. Implicaría el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y mientras que en el denominador simplemente mantenemos toda la expresión multiplicada, incluyendo el término conjugado que estamos aumentando para eliminar la raíz cuadrada. Seguimos haciendo operaciones y simplificaciones, pero solamente en el numerador. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar una propiedad de exponentes que nos permite hacer lo siguiente. El primer término tenemos que la raíz cúbica está elevada al cuadrado, vale decir que el exponente está por fuera de la raíz. Teniendo en cuenta que la potenciación también es conmutativa, o sea que se puede cambiar el orden, lo que vamos a hacer es cambiar ese orden. El exponente que estaba por fuera lo vamos a introducir dentro de la raíz o, si se quiere, la raíz la sacamos fuera del exponente. Entonces nos quedaría una expresión así. La raíz cúbica de 3x más 2 al cuadrado. En cambio, el segundo término, el término de la raíz cuadrada, se van a simplificar
cuadrado con raíz y nos queda solamente x más 2. Con la finalidad de evitar confusiones del signo, mantenemos el paréntesis. Como vemos ahora, hemos conseguido eliminar la raíz cuadrada. Y esa es la función del conjugado, eliminar solamente la raíz cuadrada. Entonces, ahora procedemos a aplicar la racionalización para la raíz cúbica, porque queremos eliminar la raíz cúbica. Y para ello tenemos que recordar la diferencia de cubos y tenemos que añadir esta segunda expresión, tanto al numerador como al denominador multiplicando, donde a vendría siendo el primer término, o sea, la raíz cúbica de 3x más 2 al cuadrado, y b sería la segunda expresión, que es x más 2. Entonces, reemplazamos. La expresión aumentar dice a al cuadrado, o sea, tomamos la expresión que es a y la elevamos al cuadrado, más nuevamente a, y ahora se incluye el término b, que en este caso es x más 2. Y finalmente, el término b elevado al cuadrado, o sea, x más 2 al cuadrado. Y todo eso que estamos aumentando al numerador, tenemos que aumentar al denominador, exactamente igual. Al hacer esto, conseguimos que justamente aparezca la diferencia de cubos. Conseguimos justamente que aparezca la diferencia de cubos. Conseguimos que en el numerador el primer término sea a menos b y el segundo término sea a cuadrado más ab más b cuadrado, que multiplicados definen la diferencia de cubos. Y por lo tanto nos quedaría una expresión así: el primer término al cubo menos el segundo término al cubo. Y con eso eliminamos ambos numeradores. Y la expresión que queda como denominador en la segunda fracción, simplemente la añadimos al denominador para tener un único denominador en la función. Y no hacemos ningún tipo de simplificación porque en lugar de reducir se va a hacer más grande. Por lo tanto, simplemente copiamos esa expresión y nos quedaría un denominador así, bastante grande. Ahora seguimos simplificando la expresión en el numerador de esta nueva fracción, mientras que el denominador vamos a seguir manteniéndolo constante. El primer término, raíz cúbica con cubo, se elimina, por lo tanto nos queda solamente el término que está dentro, que sería 3x más 2 al cuadrado. Eso se mantiene. Y el segundo término, como está elevado al cubo, lo desdoblamos, manteniendo el desarrollo en un paréntesis por el signo que tenemos adelante. Ahora tenemos que desarrollar el binomio de un cubo, que dice el primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, y finalmente el segundo al cubo. Cuando el signo es más, todos los términos son positivos, mientras que el denominador lo dejamos tal como está. Seguimos simplificando el numerador ahora. Ahora tenemos en el primer término un binomio al cuadrado. Primeramente desarrollamos ese binomio que está al cuadrado y lo vamos a desarrollar un poco más directo. Sería el primero al cuadrado, haciendo 3x al cuadrado directamente nos daría 9x cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 3x por 2 sería 6x y el doble sería 12x, más el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado nos daría 4. Y los términos que se encuentran en el paréntesis los sacamos fuera del paréntesis, cambiando el signo por el menos que hay adelante y además desarrollando un poco. Quedaría menos x al cubo el primer término. El segundo, si multiplicamos, 3 por 2 da 6x al cuadrado, pero cambia de signo, sería menos 6x al cuadrado. El siguiente término sería 2 al cuadrado, que es 4 por 3 es 12, 12x, cambia de signo, sería menos 12x. Y el último término es 2 al cubo, que sería 8. Y por el signo cambia y se vuelve como menos 8. O sea, desarrollamos los binomios al cuadrado y al cubo que se encuentran en el numerador. Seguimos simplificando siempre en el numerador. El denominador simplemente lo mantenemos hasta el final, hasta que logremos simplificar algo. Ordenamos y simplificamos. Tenemos solamente un x al cubo, entonces ese que es el mayor término del polinomio lo dejamos adelante. Luego, términos semejantes, el 6x al cuadrado con el 9 se reducen y nos queda 3 porque son signos contrarios. Mientras que los 12x ambos son de signos contrarios, por lo tanto se anulan.
Y finalmente el 4 positivo con el 8 negativo se restan y nos queda menos 4. Esta expresión ya está más simplificada y si nosotros quisiéramos verificar, al reemplazar la tendencia debería mantenerse la indeterminación, porque no hemos simplificado aún nada del numerador y denominador a la vez. Por lo tanto, seguimos haciendo operaciones. En este caso, lo que tenemos que hacer es factorizar el numerador, de tal manera de conseguir un término que se pueda simplificar con el denominador. Esa es nuestra tarea ahora. Inicialmente vamos a hacer esto. Voy a factorizar el signo menos, de tal manera que colocando todos los términos dentro de un paréntesis cambien de signo. Todos. El 3x cuadrado que era positivo se vuelve negativo y el 4 que era negativo se volverá positivo. Una forma de factorizar esta expresión sería usando el método de Ruffini. O otra forma sería tratando de conseguir que aparezca un factor común, utilizando diferentes artificios para ello. Por ejemplo, el 3x al cuadrado lo podemos desdoblar como 2x al cuadrado y x al cuadrado, porque si volvemos a unirlos sigue siendo 3x al cuadrado. En el siguiente paso podríamos agrupar y sacar factor común. Sacamos factor común del primer término y del tercer término en este caso. Si quitamos x cuadrado al primer término, nos queda simplemente x, y si quitamos x al cuadrado al tercer término, nos queda menos 2. La idea es no perder de vista que en el denominador tenemos un término x menos 2 y ahora ya está apareciendo en el numerador. Esa es una buena señal. Los dos términos que faltan, que sería el menos x cuadrado y el más 4, de esos dos términos los volvemos a agrupar colocando en un paréntesis y factorizando el signo menos, dejando el menos por fuera. Eso implica que nuevamente deben cambiar de signo. O sea que el x cuadrado que era negativo se vuelve positivo y el 4 que era positivo se vuelve negativo. Si bien directamente no ha aparecido aún el término o factor x menos 2 en esta segunda expresión, podemos darnos cuenta que ahora podemos factorizar por diferencia de cuadrados. El x cuadrado menos 4 lo podríamos desdoblar como x menos 2, x más 2. De tal manera que ahora sí aparece el factor deseado para que se pueda simplificar con la expresión del denominador. Seguimos factorizando. Dentro del corchete tenemos que hay presente un factor común que lo podemos extraer hacia afuera del corchete. Entonces, sacando por fuera el factor común, que en este caso sería el x menos 2, nos quedaría una expresión similar a esta. El primer término quedaría simplemente como x al cuadrado, quitándole el x menos 2. Y del segundo término, al quitarle el x menos 2, nos quedaría el x más 2 con un signo menos por delante. Una vez que llegamos a esto, podemos simplificar el x menos 2 del numerador con el x menos 2 del denominador. Eso por una parte. Y por otra parte, podemos eliminar ese signo menos que está delante del paréntesis de x más 2, afectando a los dos términos, cambiándolos de signo, como menos x y menos 2. Como ya hemos conseguido simplificar algo del numerador con algo del denominador, esto nos lleva a la necesidad de verificar nuevamente la indeterminación, o sea, a reemplazar la tendencia. Entonces, reemplazamos la tendencia nuevamente para verificar si ya se ha salvado la indeterminación o no. Vale decir que en lugar de x colocamos 2. Y en todo lugar, tanto en el numerador como en el denominador. Y luego hacemos operaciones para verificar el resultado. Una vez que reemplazamos en todos lugares, empezamos a hacer operaciones. Empezamos en el numerador, por ejemplo. Tenemos menos, dejamos el menos por delante y hacemos operaciones dentro. 2 al cuadrado sería 4. Menos 2 y menos 2. En el denominador tenemos dos expresiones, una dentro del paréntesis y otra dentro del corchete. Empezamos dentro del paréntesis, entonces. Dentro del paréntesis tendríamos 3 por 2, que es 6, más 2 sería 8, y de raíz cúbica nos da 2.
La segunda raíz, la raíz cuadrada, 2 más 2 es 4 y la raíz sería 2. Dentro del corchete tendríamos el primer término, 3 por 2, 6, más 2 sería 8. Y aquí podemos sacar primero el cuadrado, luego la raíz cúbica y luego el cuadrado, o en cualquier orden, y tendría que darnos el mismo resultado. Entonces, si procedemos de nuevo, 3 por 2 sería 6, más 2 sería 8, la raíz cúbica de esto sería 2, al cuadrado sería 4, y nuevamente al cuadrado nos daría 16. En el segundo término, 3 por 2 es 6, más 2 es 8, la raíz cúbica da 2 y al cuadrado sería 4. Y 2 más 2 sería 4, estos dos términos quedan multiplicados. Y en la última expresión, 2 más 2 es 4 y elevado al cuadrado nos da 16. Ahora seguimos haciendo operaciones, aunque podemos ver que en el numerador obtenemos un valor de 0. 4 menos 2 nos da 0. Eso en el numerador. En el denominador nos quedaría 2 más 2 quedaría 4, el resultado del paréntesis, y en el corchete tenemos que multiplicar 4 por 4, 16, y sumarle los dos 16 que tiene. O sea, equivale a decir 3 veces 16, que sería 48. Pero debido a que en el numerador tenemos 0, 0 dividido entre cualquier cosa nos da 0. Además que no tiene signo, por lo tanto el menos ya no influye absolutamente en nada. Como este resultado ya no es una indeterminación, entonces este sería el resultado final de este ejercicio, donde teníamos dos radicales de diferente índice ubicados ambos en el numerador, empleando el método de racionalización, que se complica un poco debido a la presencia de dos raíces diferentes.